Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer estas dos lindas puntadas para canesú. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi Dori. El día de hoy vamos a aprender dos puntadas. La primera será puntada estilo smock y la segunda puntada marroquí a dos agujas. Vamos a empezar a tejer esta primera puntada estilo smock. Pueden ver que es muy bonito, aquí he avanzado un poco. La muestra que estoy haciendo tiene 24 puntos y la puntada estilo smock es múltiplo de 4, que es 4 por 4, 16. Y he aumentado 4 puntos al empezar y 4 al terminar. Esto es solo para la muestra, como para que no se enrosque o no se enrolle la muestra. Entonces acá tenemos 16 puntos en el centro. Empezamos montando la cantidad de puntos que necesitamos. Como les dije, yo he montado 24 puntos. Y van a tejer 6 hileras en puntada jersey, que es todo derecho. Aquí yo ya lo hice, luego lo vamos a hacer nuevamente juntos. Quiero empezar directo con la puntada estilo smock, que aquí abajo pueden ver que lo había hecho. Tejemos los 4 puntos de borde o los puntos de borde que tengan y empiezo. Estos dos primeros puntos no los voy a tejer. La lana lo paso hacia adelante y pasamos estos dos puntos sin tejer a la aguja de la derecha. Los dos siguientes sí tejemos y podemos ver que la lana, al haberlo pasado hacia adelante, va a quedar por adelante con una raya horizontal. Tejemos estos dos puntos en derecho y volvemos a repetir la acción. Paso la lana hacia adelante, pasamos los puntos a la aguja de la derecha sin tejer y los dos siguientes puntos lo tejemos. Repetimos, paso la lana hacia adelante, paso los dos puntos sin tejer a la aguja de la derecha y algo importante es que esto no jalen. Si ustedes jalan, podemos ver que los dos puntos se juntan, estamos ajustando el tejido, encogiéndolo también. Tiene que tener así normal, suelto, ¿sí? No lo ajustemos, suelto. Allí y tejo los dos puntos. Una vez más, paso la lana hacia adelante, los dos puntos sin tejer y tejemos los dos últimos puntos. Y mis 4 puntos de borde que vuelvo a repetir es solo para la muestra. Pero si están haciendo un suéter y aquí está la guarda, pues ahí tienen para que más o menos vean cómo se está. Acá tenemos la primera hilera. De repente no se nota muy bien. Lo volteo y la hilera de atrás. Continuamos. Tejo mis 4 puntos de borde y ahora sí, aquí empezamos. Vamos a ver por la parte de adelante, lo levanto así, que los dos últimos puntos que habíamos tejido en la hilera anterior lo tejimos normal, por lo tanto por atrás se teje normal. Corresponde por la parte de atrás tejerlo en revés. Y acá va 2 revés. Vuelvo a mirar la parte de adelante y podemos ver aquí la lana que habíamos cruzado por adelante de los dos puntos que no habíamos tejido. Entonces, ahí he verificado que es la lana, otra vez va a ir ahora por atrás y paso estos dos puntos sin tejer. Y la lana ahora va a quedar por adelante otra vez. Tejemos los dos puntos en revés y nuevamente coloco la lana hacia atrás y paso los puntos sin tejer. Tejo los dos siguientes en revés y otra vez pasamos los puntos sin tejer, ¿ven? Y tejemos en revés. Pasamos los puntos sin tejer y tejo mis puntos
de borde. Así hemos terminado la segunda hilera, que así se está viendo. ¿Ven? 2 hileras que hemos pasado sin tejer. Ahora, los 2 puntos que habíamos estado tejiendo, vamos a repetir haciéndolo sin tejer, y los 2 que no habíamos tejido ahora se teje. Tejo la guarda, ven, acá están los 2 puntos que no habíamos tejido antes, ahora le corresponde tejer. Tejo 2 derechos y los 2 puntos que habíamos tejido ahora ya no se teje. Volvemos a repetir, lana hacia adelante y paso los 2 puntos sin tejer. Allí tejemos y nuevamente hacia adelante y pasamos sin tejer. Tejemos. Como ven, es una puntada muy sencilla, pero hay que estar mirando para asegurarnos que es justo esas puntadas las que no se tejen o si se tejen. Bien, y los 2 últimos puntos que paso sin tejer, así. Y tejemos la guarda. Vamos a hacer la parte de atrás juntos, pero ya lo vieron, es igual. Tejemos la guarda y vemos aquí, a ver, los 2 últimos fueron los que no se tejieron, por lo tanto, aquí en esta hilera no lo tejemos otra vez. Pasamos sin tejer y los otros 2 sí se tejían. Entonces, lo tejemos en revés. No tejemos, tejemos, no tejemos, tejemos, no tejemos, tejemos y termino con los puntos de borde, los 4 puntos de borde. Volteamos y aquí ya empezamos a ver mucho mejor cómo se está viendo la puntada. Tal como hicimos en la hilera 1 y 2, vamos a repetir una tercera vez. Lo voy a hacer un poquito rápido porque ya lo hemos visto y si quieren pueden retroceder, ¿ven? Los 2 no se tejen, tejemos. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con mi Dori. Un arte que me hace renacer, tejer nacer. Termino con los 4 puntos de borde. Ya hemos tejido 3 veces y así lo tenemos. Luego se repite tejiendo 6 hileras en jersey y nuevamente la puntada. Yo voy a tejer un poco más para que ustedes puedan apreciar mucho mejor la puntada. Recuerden que la puntada jersey es tejer todo en derecho. ¿Ven? Ya corresponde 6 hileras, tejer todo en derecho, por adelante y por atrás es en revés. ¿Ven? Aquí he avanzado un poco más para que ustedes puedan apreciar lo bonito y lindo que se ve. Espero que la cámara le esté haciendo justicia porque en realidad es una linda puntada. ¿Ven? Ahora continuamos con la segunda puntada. Como ven es muy bonita. Yo ya avancé un poco para que puedan ir viendo cómo va a quedar. Y con esta puntada vamos a hacer un segundo suéter con el canesú. La puntada es múltiplo de 6, por lo tanto 6 por 4, 24 puntos que he montado y estoy poniendo 3 puntos de borde a cada lado para que no se enrosque y puedan ver mejor, ¿sí? Bien, estos puntos de borde los voy a tejer y empezamos con las puntadas. Empiezo. El primer punto de aquí no lo voy a tejer,
lo paso a la aguja de la derecha sin tejer, así, ¿sí? Y jalo un poquito, lo estiro. Los puntos que no se tejen lo vamos a estirar un poquito. Y tejemos 4 puntos al derecho. 2, 3, 4. Estos dos siguientes no se tejen, pasamos sin tejer, así estiro un poco y estiro. ¿Ven? La lana en esta puntada va por atrás. En la anterior era por adelante. En los puntos que no se tejían, la lana iba por delante. En este va por atrás. Y repetimos tejiendo 4 puntos. 3, 4. Recuerden no encoger esta parte, siempre estirar para que esta hebra que ha quedado suelta no encoja, no jale. Entonces así suelta. Repito estos 2 puntos sin tejer y lo estiro yo un poquito para que ayude luego. Y nuevamente 4 puntos en derecho. 3, 4. Repetimos 2 puntos que paso sin tejer. 4 derechos. 2, 3, 4 y termino con un punto sin tejer. Así como hemos empezado, terminamos. Y los 3 puntos de borde. Esa fue la hilera 1. Ahora la hilera 2. Voy a tejer los 3 puntos de borde. Y aquí vemos, este fue el punto que no se tejió. Acá está la hebra, ¿ven? Igual, ahora con la hebra hacia atrás, porque estamos en el revés, paso sin tejer. Y tejemos 4 puntos en revés. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí son 2 puntos sin tejer y 4 revés. 1, 2, 3, 4. 2 puntos sin tejer y 4 revés. 1, 2, 3, 4. Nuevamente 2 puntos sin tejer y 4. 1, 2, 3, 4. El último punto sin tejer y los 3 puntos de borde. Así como hemos tejido la hilera 1 y 2, vamos a tejer la hilera 3 y 4. Vamos a repetir. Punto de borde y otra vez. Este punto sin tejer siempre es el mismo, ¿ven? Y 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4. Estos dos sin tejer. 1, 2, 3, 4. Y estos dos sin tejer. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y estos dos sin tejer. Otra vez 4, 1, 2, 3, 4. El último punto sin tejer y tejemos los 3 puntos de borde. Y la cuarta hilera que se vuelve a repetir también como la hilera 2. Acá está el punto que no se tejió, pasamos y son 4 en revés. 1, 2. Y recuerda que apoyas muchísimo al canal dejando tu lindo like y suscribiéndote. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. 4 y el último punto sin tejer y los 3 puntos de borde. Ya están las 4 hileras, que así se está viendo hasta el momento. ¿Ven? Se enrosca un poco hacia arriba porque obviamente estamos jalando, ¿sí? Pero en el canesú va a quedar muy lindo. La hilera 5. Tejemos los puntos de borde y aquí empezamos. Este punto que no tejí
lo voy a retirar allí y lo jalo un poquito, ¿ven? Allí. Y tejemos 2 puntos, 1, 2, y este punto lo devuelvo en la aguja y lo tejo, ¿ven? Allí. Ahora estos dos los retiro, que como no los tenemos que estirar, lo voy a poner en un gancho momentáneamente, ¿ven? Retiro estos 2 puntos y lo dejo ahí atrás. Y este siguiente punto lo voy a estirar un poquito, que es el que no hemos tejido, ¿ven? Allí, y lo tejo. Devuelvo estos 2 puntos a la aguja y tejemos. ¿Ven cómo aquí han cruzado? ¿Notan? Hacemos lo mismo otra vez. Este punto lo retiro y lo voy a jalar un poco, así. Dejo estos dos, 1, 2, lo devuelvo el punto que jalé y lo tejo. Y ahora estos dos lo retiro, lo dejo atrás. Este punto jalo un poquito, allí, lo tejo y devuelvo estos de acá. 1, 2. Nuevamente jalo este punto, tejo estos dos, lo devolvemos, retiro estos 2 puntos hacia atrás, tejemos este punto, lo estiramos allí, devuelvo estos 2 puntos y tejemos. Otra vez, tejemos. Y estos últimos puntos, paso allí, estiro este punto un poco, lo tejemos, devolvemos, tejemos y tejo también los puntos de borde. Así pueden ver cómo se forma ya un rombo. Se está formando el rombo. Volteamos y la hilera 6. Los 3 puntos de borde, recuerden que la hilera de atrás se teje todo en revés, ¿sí? ¿Ven? Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi doy. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Y así constan las 6 hileras. La siguiente hilera es intercalar. Ahora vamos a ver aquí donde están estos dos, acá que hemos cruzado estos 2 puntos, estos 2 puntos estaban separados, los juntamos acá. Esos 2 son los que no se van a tejer. Y vamos a verlo ahora. 2, 3. Entonces acá mirando se nota que serán 2 derechos. 1, 2. Y estos 2 que se han juntado, que hemos jalado y se han juntado, son los que no se tejen. Así. Pasamos ahí sin tejer. Y otra vez 4 derechos. 2, 3, 4. Y estos 2 son los que no se tejen. 1, 2, 3, 4. No tejemos. 1, 2, 3, 4. No tejemos. 1 y 2 terminamos. Y luego los 3 puntos de la guarda. Voy a explicar la hilera 2 como última vez y ustedes ya lo repetirían. 1,
2, 3 y acá toca 2 revés, 1, 2 y estos dos acá se nota son los que no se tejen. Allí 4 revés, 1, 2, 3, 4, 2 puntos que no se tejen, 4 revés, 1, 2, 3, 4, no se teje, y 1, 2, 3, 4, no se teje, terminamos con 2 revés y los 3 puntos de guarda. Esas 2 hileras lo vuelven a repetir. Cuando ya tengan las 2 hileras repetidas, vuelven a hacer aquí el cruce, que en este caso sería este para la derecha y el otro para la izquierda. Yo voy a tejer esas dos y nos vemos en la quinta hilera. Ya repetí esas 2 hileras y otra vez nos toca hacer el cruce. Lo hacemos juntos un poquito porque ya es como la anterior vez que hemos enseñado. 2, 3. Entonces, estos 2 puntos ahora van hacia atrás. Lo retiro así. Este de aquí lo jalo un poquito para estirarlo. Aquí lo tejo y devuelvo los puntos. ¿Qué les está pareciendo esta puntada? Es sencilla y bonita, ¿verdad? Tejemos. Y ven, acá está otra vez el punto que no hemos tejido en 4 hileras. Lo jalamos, tejo 2 puntos, lo devuelvo y tejemos. ¿Ven? Así, de lo que estaba cerrado, ya se abre. Ustedes van a continuar repitiendo de esa forma. Recuerden que consta de 6 hileras y por adelante se ve de esta forma y por atrás así. No es una puntada reversible. Espero que les guste porque luego vamos a hacer un lindo canesú con esta puntada, con ambas puntadas. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.